A mis 61 años, descubrí que mi yerno había estado robándome durante una década. Nunca sospeché que el hombre que me llamaba mamá cada domingo, que me abrazaba con esa sonrisa perfecta y me ayudaba a bajar las compras del auto, había estado vaciando mis cuentas bancarias durante 10 años. Pero un sobre amarillo que llegó por error a mi buzón cambió todo. Y lo que descubrí después casi me mata del susto antes de que pudiera hacer algo al respecto. Todo comenzó un martes por la tarde de septiembre. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando el cartero se acercó con un sobre dirigido a Martín, mi yerno, pero con mi dirección. Era raro porque él y mi hija Sofía vivían al otro lado de la ciudad. Le di vueltas al sobre en mis manos, sintiendo el peso del papel grueso, viendo el logo de un banco que no reconocía en la esquina superior. Lo correcto habría sido guardarlo y dárselo la próxima vez que vinieran a visitarme. Pero algo, una intuición que no puedo explicar, me hizo abrirlo. Mis manos temblaban mientras rasgaba el papel y lo que vi dentro me heló la sangre. Era un extracto bancario de una cuenta a nombre de Martín con una dirección que era la mía, y el saldo era de casi $200,000. Me senté en el escalón del porche porque las piernas dejaron de sostenerme. $200,000. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Por qué usaba mi dirección? Recorrí las transacciones con el dedo tembloroso y vi depósitos regulares, transferencias, movimientos que no entendía, hasta que vi una línea que decía «Transferencia desde cuenta ahorro Elena Vargas». Ese era mi nombre. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entré a la casa tropezando con mis propios pies y busqué mis estados de cuenta bancarios. Hacía años que no los revisaba con detalle porque confiaba en que todo estaba en orden. Mi pensión entraba automáticamente cada mes. Pagaba mis cuentas básicas y el resto lo ahorraba, o eso creía. Pero cuando empecé a revisar, mes por mes, año por año, vi un patrón que me revolvió el estómago. Cada 3 meses había transferencias de $5,000 a una cuenta que no reconocía. Pequeñas, lo suficientemente espaciadas para no llamar la atención, pero constantes como un goteo que termina llenando un balde. Hice cálculos rápidos y el resultado me quitó el aire. En 10 años habían salido de mi cuenta casi $250,000. El dinero de la venta de la casa de mis padres, los ahorros de toda mi vida de trabajo como enfermera, todo se había ido escurriendo sin que yo me diera cuenta. Martín. Tenía que ser Martín. Él era contador, manejaba las finanzas de varias empresas pequeñas. Hacía 5 años, cuando yo tuve esa caída fea que me fracturó la cadera, él se había ofrecido a ayudarme con mis papeles mientras me recuperaba. Le di acceso a mi cuenta para que pagara mis facturas porque yo apenas podía moverme. Y cuando mejoré, nunca pensé en revocar ese acceso porque confiaba en él, porque era el esposo de mi única hija, porque me llamaba mamá con tanto cariño. Llamé al banco con las manos temblando tanto que apenas podía marcar los números. La representante me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Había una autorización firmada por mí dándole acceso completo a mi cuenta a Martín Reyes. Yo no recordaba haber firmado eso, pero ella me aseguró que la firma era mía y que el documento tenía fecha de hacía 10 años. 10 años. Desde el principio de su matrimonio con Sofía, él había estado planeando esto. ¿Cuántas veces había venido a mi casa con esa sonrisa encantadora? ¿Cuántas veces me había llevado a cenar y había insistido en pagar mientras yo pensaba qué yerno tan generoso tengo? Todo ese tiempo estaba gastando mi propio dinero en agasajarme. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en cómo decirle a Sofía. Mi hija adoraba a Martín. Habían tenido 2 hijos juntos. Parecían la familia perfecta. ¿Cómo le digo que su esposo es un ladrón? Que el hombre con el que comparte su vida me ha estado robando sistemáticamente durante una década. A la mañana siguiente fui directamente a un abogado. El señor Campos era un hombre mayor, de esos que inspiran confianza con solo mirarlos. Le mostré toda la documentación y él la revisó en silencio durante lo que pareció una eternidad. «Esto es fraude financiero», dijo finalmente quitándose los lentes. «Es un delito grave.
Pero antes de proceder legalmente necesito preguntarle algo. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Su hija va a sufrir. Sus nietos van a sufrir. Una acusación así destruirá a esa familia. Sus palabras me golpearon, pero yo ya lo había pensado toda la noche. No tengo opción, le dije con voz firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. No puedo dejar que se salga con la suya. No puedo permitir que siga robándome o peor aún que le haga esto a alguien más. El abogado asintió y empezó a explicarme el proceso. Primero necesitábamos reunir toda la evidencia posible, documentar cada transacción, conseguir registros del banco. Luego confrontaríamos a Martín. Le daríamos la oportunidad de devolver el dinero antes de ir a las autoridades. Si se negaba, procederíamos con una denuncia formal. Los siguientes días fueron un infierno de papeleo y llamadas. Descubrí cosas que me hicieron sentir estúpida y ingenua. Martín no solo había estado transfiriendo dinero de mi cuenta, también había sacado un préstamo usando mi casa como garantía. Mi casa, donde había vivido por 30 años, donde había criado a Sofía, estaba hipotecada sin que yo lo supiera. ¿Cómo lo logró? Le pregunté al abogado casi gritando. ¿Cómo es posible que alguien pueda hipotecar tu casa sin que te enteres? Poder notarial, respondió mostrándome otro documento que aparentemente yo había firmado. Esto le da control total sobre sus propiedades y finanzas. Es común entre personas mayores que confían en sus familiares para manejar sus asuntos, pero en este caso, él abusó completamente de esa confianza. La palabra mayor me dolió más que el robo. Yo tenía 61 años, no era una anciana decrépita. Estaba lúcida, activa, trabajaba medio tiempo en una clínica. Pero para Martín, evidentemente yo era solo una vieja tonta de la que podía aprovecharse. Llegó el día de la confrontación. El abogado sugirió hacerlo en su oficina, en terreno neutral. Llamé a Martín y le dije que necesitaba su ayuda con unos papeles legales, que el abogado quería explicarme algo sobre mi testamento. Él aceptó inmediatamente, siempre tan servicial, siempre tan dispuesto a ayudar a su querida suegra. Cuando entró a la oficina y vio la cantidad de documentos sobre el escritorio, su rostro cambió. La sonrisa se congeló, los ojos se movieron nerviosamente de mí al abogado y de vuelta a mí. Pero se recuperó rápido. Ese era su talento, la capacidad de mentir sin pestañear. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó con tono preocupado sentándose frente a nosotros. El abogado no perdió tiempo. «Señor Reyes», comenzó con voz fría y profesional, «estamos aquí porque hemos descubierto transferencias no autorizadas de la cuenta de la señora Vargas por un monto total de aproximadamente $250,000 durante los últimos 10 años. También hemos encontrado un préstamo hipotecario sobre su propiedad que ella no autorizó conscientemente». Yo lo observaba, esperando ver culpa, vergüenza, algo. Pero lo que vi fue cálculo. Sus ojos se entrecerraron apenas, una fracción de segundo, y supe que estaba evaluando sus opciones, buscando la mejor manera de salir de esto. «Debe haber un error», dijo finalmente con esa voz calmada que usaba cuando explicaba cosas complejas. «Sí, manejo las finanzas de mamá desde que tuvo su accidente, pero todo ha sido con su autorización. Las transferencias que mencionan son para inversiones que hicimos juntos, para generar ingresos adicionales para su retiro». «¡Mentira!», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Nunca autoricé esas inversiones. Nunca me dijiste nada de un préstamo hipotecario. Me robaste, Martín. Durante 10 años me has estado robando». Su máscara empezó a resquebrajarse. «Mamá, estás confundida. Tal vez no recuerdas, pero firmaste todos los documentos. Yo solo estaba tratando de ayudarte a hacer crecer tu dinero». El abogado intervino, mostrándole los extractos del banco donde aparecía su cuenta personal. «Entonces, ¿por qué el dinero terminó en su cuenta personal, señor Reyes? ¿Por qué está a su nombre y usa la dirección de la señora Vargas? ¿Dónde están los registros de estas supuestas inversiones?» Martín se puso pálido. «Las inversiones no funcionaron», murmuró. «Iba a reponer el dinero, pero necesitaba tiempo». «¿10 años no te parecieron suficiente tiempo?», le espeté,
sintiendo cómo la rabia me quemaba por dentro. 10 años robándome mientras me llamabas mamá, mientras comías en mi mesa, mientras yo cuidaba a tus hijos. Él se levantó bruscamente. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones ridículas. Si quieres pelear por esto, Elena, adelante, pero piensa en Sofía, piensa en tus nietos. Esto va a destrozar a la familia. Tú ya destrozaste a la familia, le grité también poniéndome de pie. El abogado me tomó del brazo suavemente tratando de calmarme, pero yo estaba más allá de la calma. Martín salió dando un portazo. El abogado suspiró y me miró con compasión. Ahora viene la parte difícil, dijo. Tenemos que decirle a su hija. Esa noche fui a la casa de Sofía. Ella abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció cuando vio mi expresión. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó dejándome entrar. Los niños dormían y la casa olía a cena recién hecha. Me senté en su sofá y le conté todo. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a la devastación. Ella negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puede ser cierto», repetía una y otra vez. «Martín no haría eso. Debe haber una explicación». Le mostré los documentos, los extractos bancarios, el sobre que había llegado por error. Ella los miraba como si estuvieran escritos en un idioma que no entendía. Cuando terminé de explicar, se quedó en silencio durante largo rato. «Voy a hablar con él», dijo finalmente con voz temblorosa. «Debe haber una explicación. Él me ama a esta familia. No haría esto». Los siguientes días fueron una montaña rusa. Sofía confrontó a Martín, y él mantuvo su historia de las inversiones fallidas, de que iba a reponer todo. Pero cuando ella exigió ver pruebas, documentos, algo que respaldara su versión, no pudo mostrar nada. Finalmente, admitió que había tomado el dinero, pero que había sido por la familia, para darles una mejor vida, para pagar cosas que necesitaban. Sofía vino a mi casa hecha pedazos. Me abrazó llorando y pidiendo perdón, como si ella fuera responsable de las acciones de su esposo. Yo la sostuve pensando en todas las veces que la había sostenido así cuando era niña, cuando se caía y se raspaba las rodillas, cuando lloraba por decepciones infantiles. Pero esto no era una rodilla raspada, esto era su vida destrozada. Se separó de él. Tomó a los niños y se mudó temporalmente conmigo mientras iniciaba los trámites de divorcio. Martín intentó negociar, prometió devolver el dinero si no lo denunciábamos, pero el abogado descubrió que había gastado casi todo en apuestas deportivas y en mantener un estilo de vida que no podía costear. La denuncia formal se presentó y el caso fue a juicio. Fue un proceso largo y doloroso. Tuve que sentarme en una sala de tribunal y escuchar cómo el abogado defensor trataba de pintarme como una anciana confundida que no entendía sus propias finanzas. Pero los números no mienten y la evidencia era abrumadora. Martín fue declarado culpable de fraude y abuso de confianza. Lo condenaron a 5 años de prisión y a restituir el dinero robado, aunque sabíamos que nunca recuperaríamos todo. La casa quedó con una hipoteca que tardé 2 años en saldar trabajando tiempo completo de nuevo y vendiendo cosas que había guardado durante años. Ahora tengo 64 años y Sofía y los niños siguen viviendo conmigo. Ella volvió a estudiar, está terminando su carrera de diseño gráfica. Los niños me llaman abuela y no entienden completamente por qué papá no vive con ellos, pero son niños, se adaptan. Hay días en que me siento estúpida por no haberme dado cuenta antes, por haber confiado tan ciegamente. Pero también he aprendido que la confianza no es estupidez. Es un acto de fe en la bondad humana. Y cuando esa fe es traicionada, el culpable no es quien confió, sino quien abusó de esa confianza. Si estás escuchando esto y sospechas que alguien cercano está abusando de ti financieramente, no ignores tu intuición. Revisa tus cuentas, pide ayuda profesional, protege lo que es tuyo. No importa cuánto ames a esa persona, el amor no justifica el abuso y la familia no es excusa para el fraude. Y recuerda que aunque duela, aunque parezca que todo está perdido, siempre hay una forma de volver a empezar. Yo lo hice a los 61 años, y aunque el camino ha sido duro,
Sigo aquí, más fuerte y más sabia que antes. Suscríbete a este canal si necesitas escuchar historias de mujeres que han sobrevivido a traiciones imposibles. Aquí no juzgamos tu dolor, no minimizamos tu experiencia. Somos una comunidad de guerreras que se levantan una y otra vez. Únete a nosotras.